Entonces, nada que no sea real puede amenazarte. Por lo tanto, todo lo que creemos que en el mundo nos amenaza debe de ser falso. Hasta este punto creemos que todo lo que en el mundo nos amenaza es real, porque lo experimentamos a través del cuerpo. Y al principio es evidente que hay muchas cosas en el mundo que nos amenazan. Por ello, inicia esta declaración diciendo que nada real puede ser amenazado. En eso radica la paz de Dios. Lo que tenemos que aprender es que todo lo que creemos que nos amenaza en el mundo debe de ser falso. Solamente debemos de tener esa idea. Debe de ser falso. No entiendo qué cosas son falsas, cuáles son verdaderas, pero acepto esa idea. Sin entender, sin querer averiguar o indagar en si esto es así, lo experimentamos, por supuesto, pero tenemos la disposición y la honestidad de querer descubrir por qué esta declaración tan directa. Y eso es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de todo el curso, porque en esta declaración central parte todo. Todo parte de ahí y cada modelo de pensamiento que vamos a ir aprendiendo parte de esa idea en el que paso a paso el Espíritu Santo nos va a ir mostrando todo lo que no es real, pero que en nuestra mente hemos decidido hacer real. Por lo tanto, si yo creo que algo en el mundo me amenaza y es real y lo hice real, debo de saber que eso no tiene consecuencia alguna en la mente de Dios. No hay consecuencia alguna. Cuando logro perdonar lo que no es real, puedo seguir avanzando. Cuando me culpo por algo en el mundo que creo que es real y no es amor porque me genera dolor, y me quedo en ese mood de sufrimiento constante, esas son las brechas de las que les hablaba al principio. En el que, el curso me dice que el dolor no es verdadero, de que lo único real es el amor, pero yo estoy sufriendo, a mí me engañaron, a mí me traicionaron, a mí me hicieron. Entonces, si yo no logro salir de esa idea porque la atesoro por algún motivo que no entiendo, atesoro esa idea y la protejo, voy a atravesar una brecha de deshacimiento en el que el Espíritu Santo me va a llevar lección por lección y experiencia por experiencia a reconocer que ese sufrimiento que yo estoy experimentando realmente tiene una función y un propósito. Si yo intento darle un propósito a esa situación, entonces me voy a quedar atorado en esa brecha. Cuando yo permito que el Espíritu Santo reinterprete esa experiencia para que yo pueda avanzar, entonces saldré de esa brecha. Por ejemplo, si viví un engaño o una traición, que lo único que hace a partir de mi propósito o del propósito que el mundo genera, es que a mí me engañan. Y reafirma la idea de que a mí me engañan. Entonces reafirmo la idea de que no debo de confiar en las personas, de que no debo de abrir mi corazón, de que me tengo que cerrar, me tengo que proteger, las personas no son buenas, y yo soy bien menso porque confío en todos. Entonces reafirma solamente el dolor. Cuando yo le doy al Espíritu Santo la oportunidad que Él reinterprete todas esas ideas o experiencias que pasan por mi vida, me voy a dar cuenta de muchas cosas. Una, de que no he valido mi poder de decisión, de que yo dejé que el mundo decidiera por mí y yo nunca decidí por mí. Puedo aprender también a reconocer mis heridas y perdonarlas, porque son heridas impuestas. Realmente no tenemos heridas, son heridas simplemente que creemos tener porque el mundo así nos enseñó a partir de sus condiciones. Pero lo que nos dice Dios es que no hay nada que pueda amenazarte, porque nada que no sea amor puede amenazarte de forma alguna. Entonces, te das cuenta, cada declaración que el curso nos ofrece te da para un curso individual. Te da para muchísimo. Y aquí vamos a estarlo profundizando lección por lección y pues va a estar padrísimo. Ahora, todo lo que nos llevamos solamente en una declaración. Así comienza un curso de milagros.
el cual establece una clara distinción entre lo real y lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regida por una sola ley, la ley del amor de Dios. La verdad es inalterable, eterna y inequívoca. Es imposible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin, simplemente es. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimiento y muerte, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. El conocimiento y la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en los opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real, porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran dan fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz, su Espíritu Santo. Es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer esto porque si bien una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. Bien, en esta primera parte se nos habla de dos modelos de pensamiento, que es la percepción y la visión, o la verdad. La percepción se basa completamente en el mundo. Si a mí alguien me traiciona, pues mi percepción me va a decir muchas cosas, completamente irreales, basado en la cultura, en lo que aprendí, en lo que vi en casa, se va a basar completamente en interpretaciones, pero que sí o sí me van a hacer daño o van a hacer daño al otro. La percepción siempre te lleva a un culpable, a una víctima y a un victimario. En algunos momentos nosotros seremos el victimario o seremos la víctima. Y cuando nos quedamos ahí, el ego nos enseña que es real, porque hay consecuencias, porque experimentamos todas las consecuencias de esa situación, de esa percepción. Entonces eso reafirma que es real porque lo estoy experimentando. Pues lo estoy experimentando solamente porque así decidí que fuera para mí. Es decir, un mismo conflicto, nosotros podemos verlo, cada uno de nosotros, de maneras totalmente diferentes. Para unos puede ser algo muy complejo, para otros puede ser algo sin tanto rollo, sin tanto caos. Para unos puede ser el fin del mundo, algo completamente caótico y desastroso, pero está basado en una percepción. Nosotros, o el Espíritu Santo nos ve como niños, como bebés.
que nos quitan una paleta y hacemos un berrinche terrible, el mundo se acabó y ya no hay más. El Espíritu Santo simplemente llega y nos da otra paleta y nos hace ver que no pasa nada. No perdiste nada, nada te amenazó. Esa paleta ya. Adiós. Entonces, nos enseña que con la percepción quedamos atrapados en el pasado, porque toda percepción se basa en el pasado. Y el Espíritu Santo nos hace ver que el pasado no existe. El pasado fue una experiencia que sí o sí teníamos que vivir. La vivimos bien, aprendimos de ella, no aprendimos nada, no importa. Lo único que importa del pasado es que ya pasó. Ya sea que hayamos aprendido algo o que no hayamos aprendido nada, no importa. Ya pasó. El pasado no nos persigue, pero la percepción queda atrapada en el pasado. Y cuando nosotros percibimos a través de nuestras propias ideas, lo que estamos viendo no es el presente, es el pasado. Conocemos a una persona, ¿no? Y podemos ver ahí varias relaciones, ¿no? Ya sea laboral, de pareja, lo que sea. Y luego viene la percepción. Esta persona me recuerda a mi papá, o me recuerda a mi expareja, o me recuerda a aquel compañero o jefe que tuve bien loco y acosador, y entonces como que no me da confianza, como que hay algo ahí. Entonces estamos desaprovechando una oportunidad, una experiencia, por estar atados a una idea, a una percepción del pasado. Ahora, la visión que nos ofrece el Espíritu Santo es completamente diferente, y es todo lo que vamos a estar aprendiendo en estas primeras lecciones. La visión del Espíritu Santo te muestra que nada puede amenazarte, que las percepciones lo único que te ofrecen es caos. Pero aún así, si las percepciones las dejas en manos del Espíritu Santo, entonces ya no van a ser tus percepciones. Va a seguir siendo la palabra percepción, pero ahora va a ser dirigida por el Espíritu Santo, no por ti. Porque reconocemos que si yo lo dirijo, pues me va a llevar a un desastre, porque yo no entiendo por qué llegó esa situación a mi vida. Porque veo una oportunidad, veo algo bueno, pero luego lo distorsiono. Con mis miedos, con mis heridas, con todo lo que crea tener, lo voy distorsionando. Si yo permito que el Espíritu Santo dirija mis pensamientos, entonces Él va a ser quien interprete esas experiencias en vez de que yo las interprete. Esa primer, resistencia de dejar todo en manos del Espíritu Santo, debemos de tener claro el por qué lo dejamos en sus manos. Vamos iniciando leyendo el curso, este prefacio, en el que pues, el Espíritu Santo, como bien dice, es la voluntad de Dios. Dios tiene la voluntad de que su hijo sea libre, pero Dios sabe que su hijo es libre. O sea, Dios sabe que su hijo es inocente, que es completo, porque nada real puede amenazar al Hijo de Dios. Pero aún así está el Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios para salvar a su hijo. Pero si Dios sabe que su hijo no está amenazado, ¿por qué crear al Espíritu Santo para que lo salve? ¿Salvarlo de qué? Si no hay nada que lo amenace. Entonces, la voluntad de Dios es simplemente que su hijo sea libre, que su hijo sea feliz. Si su hijo cree que está sufriendo, aunque no esté sufriendo, digamos que el deber de padre es guiarlo, ayudarlo a despertar de esa tortura, que no es real, pero que el Hijo de Dios está creyendo que es real. Y eso hace que el Espíritu Santo tenga un propósito en el mundo. Dios, sin duda, reconoce que no estamos sufriendo, que somos completos e inocentes. Pero nosotros creemos estar sufriendo. Y mientras nosotros creamos estar sufriendo, el Espíritu Santo va a tener un propósito liberador para nosotros. Entonces,
el Espíritu Santo nos va a guiar siempre. Hay, desde un principio, cuando iniciamos el curso, hace varios años, iniciamos con una declaración, con una sugerencia en el que conforme fue pasando el tiempo, fue fortaleciéndose y de igual manera lo será para todos los que se integran. Es una declaración que hacemos todas las mañanas y en cualquier momento, que cada quien la puede citar en su mente o en palabras como ustedes quieran, pero la idea es esta. Espíritu Santo, elijo o decido que seas tú quien dirija mi mente, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tus palabras sean mis palabras, que tus decisiones sean mis decisiones. Eso abre en parte el poder de decidir. Yo decido que mi maestro sea el Espíritu Santo. Por lo tanto, decido renunciar al ego. Decido que el ego no sea, que sea el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo me va a comenzar a llevar por su percepción, por su visión. Esto puede parecer muy bonito. Decir, Espíritu Santo, guía mis días, que tus decisiones sean mis decisiones. Es una declaración muy poderosa. Y el curso de milagros hace un énfasis en el que, ok, dime, Xochitl. Si la puedes repetir nuevamente, la estaba anotando y me quedé. Okay. Que el Espíritu Santo elijo que seas tú quien dirige mi mente. Que tus decisiones sean mis decisiones. Muy bien. Que tus pensamientos o tus ideas se vuelvan mis ideas y mis pensamientos. Si tú necesitas que, digamos, cada quien lo va a ir modificando como quiera. Si yo soy, por ejemplo, que de repente, bajo cualquier estrés, digo cosas que ni quería decir o me salen cada burrada digo que, pues, Espíritu Santo, que tus palabras sean mis palabras, porque yo las riego cada vez que hablo, ¿no? Entonces, que mis palabras sean tus palabras, que tus ideas sean mis ideas, todo basado en lo que yo decido. Sí. Y ser consciente de que en mi mente solamente puede habitar un maestro. O es el Espíritu Santo o es el ego. Y les digo, esto puede parecer hermoso, decir, el Espíritu Santo guía mis pensamientos, guía mi mente, es súper increíble. Pero apenas en este inicio vamos aprendiendo lo que es el poder de decisión, el poder de decidir. Porque si nosotros decidimos que el Espíritu Santo guíe nuestra mente, debemos de entender primero lo que les decía al principio de las brechas. Sí. Cuando entramos en un modelo de pensamiento importante, transformador en nuestra mente, que es esto, esta simple declaración es una transformación en nuestra mente, inevitablemente vamos a atravesar una brecha. Entonces, esta parte inicial dice, el Espíritu Santo recuerda el cielo, recuerda a Dios perfectamente, no tiene dudas de Dios, lo recuerda perfectamente, pero también es consciente del mundo, es consciente de todo el sufrimiento que nosotros nos inventamos, pero no lo hace real. Sabe que hay ahí algo que nosotros estamos inventándonos, pero sabe que no es real porque conoce que Dios solamente creó el amor. Esto debe ser una imaginación, debe ser un invento, no es real. Cuando nosotros unimos nuestra mente al Espíritu Santo, nos lleva en un paseo con Él. Entonces, imagínate que el Espíritu Santo nosotros vamos caminando al lado de Él y en el mundo hay destrucción, hay violencia, hay maltrato, hay agresión, hay un montón de cosas horribles en el mundo. Y nosotros, ¿cómo vamos caminando con Él? Vamos así como que, espérate, por esta calle no. Vamos haciendo real el mundo. Y el Espíritu Santo pues, no es real. Nada de esto es real, es una invención. Y nos sigue llevando. Entonces, el Espíritu Santo sigue caminando por el mundo sin hacerlo real y nosotros vamos con Él. Pero nosotros vamos atormentados, vamos bien espantados, que, espérate, por esta calle no te metas. Y
y ya oscureció y aquí no hay luz y mira, ahí nos están siguiendo estas personas y entonces nosotros estamos en la paranoia porque nosotros sí hacemos real el mundo. Eso significa unir la mente con el Espíritu Santo y eso te va a llevar. Por ello es muy importante reconocerlo y saber en qué nos metemos cuando hacemos esto. Porque es como, vamos con el adulto. Sabemos que vamos seguros por el adulto, pero el adulto no tiene miedo, pero el chiquito, así como que, ay, vienen perros y cuidado y cosas así, ¿no? Eso pasa cuando unimos nuestra mente al Espíritu Santo. Y eso para nosotros podría ser una gran brecha. Decir, oye, ¿por qué a partir de que uní mi mente al Espíritu Santo, veo un infierno? O sea, el mundo me parece horrible, me parece un infierno, me parece terrible el mundo. Pero curiosamente fue a partir de que uní mi mente al Espíritu Santo. El mundo me parece así. Es porque al unir mi mente con el Espíritu Santo, estoy decidiendo, estoy eligiendo mis percepciones. O sea, sí, mi vida la va a guiar el Espíritu Santo, pero la interpretación me encargo yo. O sea, de interpretar eso me encargo yo. Entonces yo voy con miedo y el Espíritu Santo, pues, y si quieres acompañarme, pues nada de esto es real. Y si tú me dejas que yo te lo muestre, si tú aceptas que yo sea completamente tu maestro, entonces te voy a enseñar a que eso no es real. Y ya no vamos a tener miedo. Vamos a ir con toda la seguridad, caminando con el Espíritu Santo, viendo cómo pasan todos los demonios del mundo y todo lo horrible, pero a nosotros nos va a inmutar, porque vamos unidos a la mente del Espíritu Santo. Entonces nada de eso tiene ninguna realidad y ninguna amenaza para nosotros porque permitimos que el Espíritu Santo sea quien nos muestre con sus ojos y decidimos ver a través de los ojos del Espíritu Santo. Y eso es algo que en cualquier momento que se nos atraviese una situación difícil, que tengamos mucha dificultad de poder interpretarla o entenderla, o decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Dejarlo en manos del Espíritu Santo. Decir, ok, no sé por qué está pasando esto, pero si el Espíritu Santo me llevó por este camino, debe ser por algo bueno. Y eso nos enseña el Espíritu Santo. Todo lo que ocurre en nuestra vida, absolutamente todo lo que ocurre, es el plan de Dios. Porque la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. Por lo tanto, todo lo que ocurre en el mundo está basado en la voluntad de Dios. Y aquí vamos a tomar conciencia y reconocer que, ok, está la voluntad de Dios, que su hijo sea feliz. Y entonces, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué motivo no tengo todo lo que deseo en el mundo? ¿Y por qué tengo que estar aprendiendo esto? Ahí reconocemos que no solamente se antepone la voluntad de Dios, sino la voluntad de su hijo. La voluntad de Dios es una y la voluntad mía es otra. Pero si mi voluntad va en contra de la voluntad de Dios, ¿cuál va a ganar? Si yo estoy luchando constantemente en que se haga mi voluntad, yo quiero tener la razón. Entonces voy a estar luchando con lo que Dios me está queriendo enseñar, pero yo me aferro a lo que yo creo y a lo que creo que me está pasando y a los resentimientos y a un montón de cosas que el mundo me va a enseñar que no son reales. Pero ahí es donde yo tengo que reconocer, ok, si las cosas no están funcionándome y si Dios no se está presentando en mi vida y no me está mostrando todos los milagros y bendiciones, es únicamente porque yo no lo deseo. Y puedes decir, bueno, pues sí lo deseo realmente. ¿Quién quisiera sufrir? Ahí es donde empieza el poder de decisión a tomar fuerza, a tomar poder. Porque reconozco entonces que mi voluntad me lleva al sufrimiento. Si mi voluntad me lleva al sufrimiento, entonces, ¿qué hago siguiendo mi voluntad? Y ahí es donde la confianza al Espíritu Santo
crece de una forma impresionante, porque esta parte que les digo del curso, te dice, ok, el Espíritu Santo es lo increíble, el Espíritu Santo es el mandado por Dios, es la voluntad de Dios presente en el mundo, entonces es fascinante, el Espíritu Santo es el wow, ¿no? Y por ello yo le voy a dejar todo en manos del Espíritu Santo, porque si Dios lo envió para salvarme, pues ¿quién soy yo para negarme? Ahí vamos con el Espíritu Santo. Ese propósito puede parecer muy bueno, pero no es un propósito completo, porque falta todavía atravesar la brecha de mi voluntad. Puede parecer que le estoy dando el permiso al Espíritu Santo, pero me va a llevar por el infierno. Él no lo ve, o sea, él ve amor. El infierno él lo ve como lo transforma en cielo y lo puede transformar para nosotros en el cielo. Pero si nosotros insistimos en ver el infierno, entonces nuestra voluntad será mayor que la del Espíritu Santo. Aunque eso no interviene y afecte en absoluto a que Él nos acompañe todo el tiempo, nosotros debemos de tener claro el propósito y el por qué dejamos en manos del Espíritu Santo nuestra vida. Y eso es porque no entendemos el mundo. No entiendo el mundo. Trato de entenderlo, pero no lo entiendo. Tomo una decisión que aparentemente me va a llevar a un punto, pero me lleva a otro. Creo que hacer eso es lo correcto, pero los resultados son diferentes y opuestos completamente. A veces funciona, a veces no. A veces me sale bien, a veces no. Y es cansado ir así. Ok, voy a hacer esto que me salió bien la semana pasada o el año pasado me salió bien, lo voy a volver a hacer y no funciona. Y luego me funciona de repente y luego no. Digo, y a veces funciona, a veces no, es cansado estar tratando de adivinar ahora cómo va a salir las decisiones. Y eso lo único que nos hace ver es que no tenemos control del mundo. El mundo está loco, no tiene ni pies ni cabeza. Y tratar de descifrarlo y atinarle a cuál es la mejor decisión que podemos tomar para obtener el mejor resultado es imposible y es cansado. Y lo hemos hecho toda la vida. Simplemente reconocer eso te da el poder o la determinación para dejarlo en manos del Espíritu Santo, porque si él sabe cuáles son las decisiones correctas que tú debes de tomar para obtener los resultados que tú deseas realmente, entonces pues, lo más sencillo es dejarlo en sus manos. Y ahí es donde toma más poder el Espíritu Santo. Dejo tus decisiones, que tus decisiones sean mis decisiones, porque con ello nos aseguramos de no fallar. Así vamos directo al punto. Y ahí es donde mi poder y mis condiciones toman relevancia. Es decir, que yo deseo esto, yo quiero esto de la vida, ¿no? Quiero vivir esta experiencia. Yo sé que quiero vivir y tú sabes cómo lo voy a vivir. Llévame. Yo sé lo que quiero y tú sabes cómo lo voy a lograr. Pues vamos a hacer equipo y lo hacemos entre los dos. Entonces el Espíritu Santo nos da, o nosotros damos y recibimos al mismo tiempo. En eso parte la confianza y la hemos aprendido. En el que si yo te doy todo, pero no veo de tu parte como que algo, pues entonces eso va a ir como que perdiendo fuerza, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos ofrece cosas, pero tenemos que tener en claro dejar que nos la ofrezca. Cuando nosotros simplemente lo queremos ahí solo como conductor o como chofer, pero nosotros vemos el mundo y vamos así como azorrillados o temerosos, atravesamos una brecha muy larga en el que se vuelve muy innecesario vivir tanto tiempo o extender esa brecha tanto. No tiene caso. Puede ser una brecha muy, muy corta y atravesarla lo más rápido posible y seguir avanzando. Muchos se quedan en esa brecha, en el que, ya me dio miedo, todo esto ya es demasiado. Entonces, ahí se queda esa parte. Bueno, ahora nos quedamos. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior, ahí nos quedamos, y decidimos qué clase de mundo queremos ver.
Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo y nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste. Veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto. No porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendemos a reconocer nuestros errores de percepción, aprendemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo nos perdonamos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros, como nosotros. El pecado se define como una falta de amor. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección. En vez de algo perverso que merece castigo, nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige el mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otros con el objeto de ver qué podemos obtener de él. De hecho, a esto es a lo que el mundo de los sueños le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidad de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas si se les entrega al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra. En los milagros que señalan el camino de retorno al cielo, el mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión. Y como una prueba de la realidad de la separación, el Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros, y cada uno viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se le descarta cuando deja de ser necesario. De por sí, el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo.
Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios. El Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros, su voz nos parece distante y difícil de oír, porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz de grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo, y nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado. La culpabilidad y la muerte es la única corrección para todos los errores de percepción. La reconciliación de los aparentes opuestos es los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamientos que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque, no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiera necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial, según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado neutral, natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón, cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo. Porque mediante su misericordia, podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos, al no mantener a nadie prisionero de la culpa. Nos liberamos al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos. Reconocemos su presencia en nosotros mismos al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga. Podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá de eso. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Esta última parte nos habla de bastantes cosas, ¿no? Nos dice que todas nuestras necesidades son cubiertas, ya están cubiertas. No necesitas nada. El curso de milagros en todo momento habla de la mente. Porque si nosotros esto lo llevamos al término del cuerpo, pues en el cuerpo claro que tenemos necesidades. En el mundo, por supuesto que tenemos necesidades. El curso nos habla, o el Espíritu Santo nos habla, de que nuestra mente, o lo que somos con Dios, que somos mente con Dios, no tenemos necesidad de absolutamente nada. Dios ya nos da todo. El Espíritu Santo ya nos da todo. Pero como tenemos un cuerpo, creemos que tenemos necesidades. Entonces, como yo tengo un cuerpo, yo leo esto, pero pues a mí me falta dinero, me falta salud, me falta una casa más grande, un carro nuevo, me faltan muchas cosas, me faltan más viajes. Bueno, olvídate que me faltan muchas cosas y las puedo reconocer y aceptar. El Espíritu Santo no habla de eso, aunque sabe que tenemos necesidades, por supuesto, porque recordemos que Él conoce el mundo. Todo el caos del mundo Él lo tiene claro, pero Él no lo ve, o no lo hace real, más bien. Entonces, ¿qué pasa con esto?
Perdón. Que tenemos dos opciones: o ver con la visión del Espíritu Santo, o ver con la visión del ego. Si el Espíritu Santo nos dice que Dios cubre todas nuestras necesidades, entonces las cubre. Si nosotros creemos que no las cubre, es simplemente porque no estamos entendiendo de qué manera Dios cubre nuestras necesidades. Es decir, Dios lo único que ve es al Hijo de Dios, ¿no? O sea, Dios ve a su Hijo, nos ve a nosotros y ve a su Hijo, completo e inocente. Pero si volteamos para acá y nosotros vemos al Hijo de Dios, pues nosotros no vemos al Hijo de Dios. Tenemos la idea por lo que hemos leído que hay una mente, que hay un espíritu, pero yo también veo un cuerpo. Entonces hago real, y el mundo nos lo dice. Cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Nos habla de tres factores muy importantes que tenemos que cuidar de todos esos. El Espíritu Santo nos dice que realmente solo somos espíritu. Y somos espíritu, completo e inocente. Pero entonces también hay una mente y hay un cuerpo. Bueno, cuando el espíritu se separó de Dios porque inventó unas ideas bien locas de que podía estar separado de Dios y que podía ser por él mismo sin estar sustentado por Dios, y por él mismo, ¿no? Como la historia del hijo pródigo, ¿la han escuchado? En la Biblia y eso, de que el hijo se fue, agarró su rumbo y la pasó muy mal y luego regresó con Dios y Dios se avivó mucho. Bueno, es lo mismo hicimos nosotros. Nos alejamos de Dios. Esa mente, espíritu, que se alejó de Dios, ahora vive en un mundo separado de Dios, en el que su sustento pues, ya no está. Pues ahora yo tengo que ser mi propio sustento, mi propio Dios. Entonces tengo que darme a mí mismo. Por lo tanto, tengo que separarme. Porque tengo para yo darme a mí mismo, tengo que verme o tengo que reflejarme o tengo que proyectarlo, y se forma la mente. La mente y el espíritu, digamos que habitan un mismo lugar. El espíritu está como que oculto y el que toma protagonismo o el que toma el poder en el mundo es la mente. Ya más adelante vamos a hablar de cómo se originó y se formó todo esto. Y la mente forma el cuerpo. Lo proyecta como una experiencia para entenderse, experimentarse, que le podemos dar un sentido, pero que no tiene sentido. Realmente lo vamos a ir profundizando. No tiene sentido lo que vivimos en el mundo, tanto lo que creemos que aprendemos como nada. Hablábamos de que hay conocimiento o hay verdad. Nosotros podemos ir por el mundo tratando de buscar conocimiento, llenarnos de conocimiento. Quiero aprender esto, quiero aprender lo otro, quiero aprender cómo funciona el mundo. Y el Espíritu Santo nos dice, ¿por qué te empeñas en aprender algo que no existe? No es real. Todo lo que aprendiste hoy, mañana va a cambiar. Nosotros o nuestros padres aprendieron a trabajar en algo y de un momento a acá las máquinas lo reemplazan. Inventamos ahora máquinas, robots, que ahora reemplazan lo que nosotros por tantas décadas y tantas generaciones aprendimos a hacer. Ahora algo más lo hace. Entonces, aprender algo, yo aprendí una receta de arroz, pero ahora fabricaron una arrocera que lo hace perfecto y ya no tiene caso, ya quedó obsoleto lo que yo aprendí. El mundo siempre nos va mostrando que lo que aprendemos queda obsoleto. Lo que aprendemos de cualquier cosa, de lo que hagamos, queda obsoleto en 10 años, 5 años, 1 año queda obsoleto. Tanto el marketing que yo aplico, como la psicología que aplico, como todo va cambiando. Y todo va avanzando y todo va tomando diferentes formas. Entonces el conocimiento es algo del mundo. La verdad es algo de Dios. Y a la verdad accedemos a través de la faz de Cristo. Y eso es bien interesante. Y eso es uno de los temas que vemos casi al final del curso, pero es increíble cómo podemos acceder a la verdad
y al verdadero conocimiento con unos sencillos pasos. Simplemente accedemos al conocimiento y ya, de repente ya lo sabes todo, tienes toda la información, todas las respuestas, y no tuviste ni que aprender ni nada, porque es nuestra. La verdad es nuestra, el conocimiento real es nuestro, entonces no tienes por qué buscarla ni desarrollarla, es tuya. Es natural, es lo más natural que hay en ti. Dime, Joana. Prende tu micrófono así. Dale dos clic a la pantalla y ya se te van a abrir las opciones. Sí, cuando está mucho tiempo inactivo se esconden las opciones, pero le das clics a la pantalla y ya lo logré, bravo, lo logré. Bien. O sea, se me viene en este momento que hablas de eso, que entonces se podría decir casi que hemos perdido un montón de años pensando y preocupándome, por ejemplo, por cuál es mi destino, cuál es mi misión, para qué estoy aquí, qué pasó con esto, Sí. qué pasó, y tanta cosa, o sea, porque era más fácil que nos hubieran desde el principio, que de por sí, bueno, yo también vengo de católicos, ¿verdad? Y entonces sí creo en el Espíritu Santo y siempre incluso lo he invocado y en mis ángeles y toda esa cosa, ¿verdad? Pero entonces, o sea, eso sencillamente ya se queda allá atrás para entonces nosotros nada más decir, Espíritu Santo, vos sos el guía y todo lo demás ni me preocupo, ni me estreso, ni me interesa, algo así. Algo así, es abandonarlo. Si tú tienes la capacidad de abandonarlo de esa manera, está perfecto, porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo en decir, entonces todo lo que hice, ¿de qué sirvió? Sirvió de lo que sirvió, pero lo importante es que eso ya está en el pasado. Y a partir de ahora puedes experimentar otra realidad completamente diferente. Entonces, el Espíritu Santo te dice, Dios cubre todas tus necesidades, todas. Pero nosotros nos podemos empeñar en creer que yo tengo necesidades aquí y ahora. Me falta esto, esto y esto y esto. Entonces eso me puede llevar a ideas de resistencia en decir, pero pues si Dios no está cubriendo mis necesidades, porque pues, estoy teniéndolas evidentemente necesidades. Entonces, ¿dónde dice que Dios cubre mis necesidades? Porque yo no lo experimento. Y eso pasa porque nosotros estamos en otro piso. Vamos a ver esto como un edificio de 2 niveles. Facilito. 2 niveles. Yo creo ya Jessica ya como está abordando o algo así, pues ya se desconectó. ¿Quién más se desconectó? ¿Solo Jessica? Bueno, como queda grabado. Entonces, vamos a ver esto como 2 niveles, ¿no? Hay 2 niveles. Estamos en una casa o en un edificio donde sea 2 niveles. Y Dios está en el nivel del espíritu. ¿Okay? En el nivel del espíritu. Y ahí nos da regalos todos los días. Ahí nos da regalos. Todos los días. Pero nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos en el nivel de abajo. En el cuerpo. Entonces, en ese nivel nosotros no vemos nada. Porque evidentemente no está llegando nada al cuerpo. Mientras nosotros nos mantenemos en esa posición de que somos un cuerpo, la pura idea de que yo soy un cuerpo, yo soy José Antonio y soy ese cuerpo. Entonces, Dios, como no tiene un cuerpo para poder darme regalos y bendiciones, pues no me van a llegar. Y eso no es un impedimento para Dios, porque Dios tiene a sus ayudantes o a sus aliados o a nuestros hermanos que de repente nos dan y esto y lo otro, y a partir de ahí podemos ver eso. Pero eso lo podemos nosotros interpretar, ¿no? De muchas maneras. O sea, caemos en las interpretaciones. Dios no se limita en absoluto, pero nosotros sí. Si nosotros nos vamos al piso de arriba, reconociendo, ok, soy un espíritu, soy espíritu completo e inocente.
en mi mente, me voy al piso de arriba. Ahí mi espíritu o mi mente va a poder ver todos los regalos, agarrarlos, ¿no? Y pues experimentar la vida, porque experimentamos un cuerpo. Pero nosotros podemos traer y digamos que recoger todas las bendiciones y regalos de Dios y traerlos al mundo. Entonces la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. Y todo el tiempo Dios está bendiciéndonos. Cuando nosotros nos identificamos más con el Espíritu, estamos reconociendo cómo opera la voluntad de Dios. O sea, el amor de Dios. Dios tiene pensamientos amorosos de ti, ¿no? Giovanna, Dios te ama. Ese amor de Dios en tu espíritu no tiene traducción, no se traduce, es lo que es. Te ama y lo experimentas. Puedes experimentar conforme tu mente vas entrando al espíritu. Entonces, hay una parte en tu mente que es espíritu. Si tú accedes a esa parte en tu mente que es espíritu, vas a acceder a algo que el curso llama instante santo. El instante santo es acceder al espíritu. En tu mente hay un cuartito que es el espíritu. Ahí, eso se le conoce como el instante santo. Estoy haciendo una meditación justo para llegar al instante santo, o para llegar a esa parte de la mente. Luego se las voy a compartir cuando esté lista. Luego, bueno, está en la parte del espíritu que no necesita traducción, nada. Es lo que es. Para llegar ahí pues, está medio complicado, ¿no? Porque tenemos que abandonar, tenemos que hacer muchas cosas. Pero eso no limita en absoluto la voluntad de Dios. Ese pensamiento amoroso que Dios tiene a ti, a tu espíritu, que no necesita traducción, en el mundo evidentemente necesita una interpretación y necesita una traducción. Entonces, ese amor de Dios, ese pensamiento amoroso de Dios, llega al mundo y se traduce como una traducción. Y esa traducción puede estar basada en tus interpretaciones o en tus decisiones. ¿Me explico? O sea, y eso es muy importante, porque si está basada en tus interpretaciones, al final es amor. Pero en tus interpretaciones es difícil de ver el amor porque el amor no lo entendemos. El amor de Dios en el mundo es bien difícil de entenderlo. Por ejemplo, te voy a poner una historia de Jesús que todos conocemos de Lázaro, ¿no? Lázaro y Jesús eran compas, eran mejores amigos, muy, muy buenos amigos. Y Jesús andaba ya como predicando, ¿no? Al norte. Lázaro estaba al sur. Van las hermanas de Lázaro a buscar a Jesús, porque Jesús ya había hecho milagros como importantes. Van las hermanas y le dicen, oye, fíjate que Lázaro está muy enfermo, está muriéndose, vente para que lo cures o algo, ¿no? Y Jesús dice, sí, ok, sí. Vamos, ¿no? Dame tiempo. Al final de cuentas, Jesús les dice, váyanse, regresen con Lázaro y yo las alcanzo. Yo voy con ustedes. Entonces Jesús pues medita, ¿no? Y pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué decisión tomo? Porque Jesús era un bebé. O sea, Jesús a él mismo se reconocía como un inútil en el que no podía hacer nada si Dios no lo guiaba. O sea, yo no me muevo si Dios no me dice que me mueva. Entonces, la respuesta fue, sigue haciendo tus cosas y luego vas a ver a tu amigo, ¿no? Él traducía perfectamente el amor de Dios. Él lo traducía perfectamente y lo entendía. Entonces entendía que allá había un propósito. Jesús lo dejó morir al amigo. Se enfermó, se murió y ya llevaba 3 días muerto. Lo habían metido ahí, a donde antes los metían en una cuevita para que ahí quedara sus restos. Jesús llega y las hermanas, oye, pero ¿por qué no viniste? Mira, se murió hace 3 días y tú ni tus luces. Entonces, las hermanas no entendían cómo se traducía el amor de Dios en el mundo. Y Jesús lo entendía perfectamente. Jesús lo resucita.
y él vuelve a la vida. Y Jesús le dice, oye, ahora sabes que la muerte no existe, ¿no? ¿Qué es la muerte para ti? No, no, no existe. Yo seguía vivo, seguía un espíritu ahora resplandeciente. La muerte no existe. Esto que creía ser un cuerpo, no soy esto. Ahora lo entiendo. Bueno, ahora lo entiendes, ahora díselo a todo el mundo, porque tú eres aquí muy famoso. Díselo a todo el mundo, que la muerte no existe y que no son un cuerpo, que son más que un cuerpo, que son eternos, que son un espíritu completo e inocente. Eso enseña al mundo. Y así lo hizo Lázaro. Porque todo tiene un propósito. Nosotros no lo entendemos. Por eso lo interpretamos o lo percibimos de cierta manera. Entonces, el amor de Dios nosotros podemos percibirlo en el mundo o decidir verlo con la faz de Cristo. Es decir, si por ejemplo, yo le pido a Dios más trabajo, digo, Dios, obviamente el amor de Dios en el mundo se va a traducir, ¿no? Para que yo me sienta feliz. Entonces yo tengo que ser muy honesto. ¿Cómo me voy a sentir más feliz? Pues una, teniendo más trabajo. Dos, teniendo más dinero. Tres, teniendo una familia más unida o esto y lo otro, ¿no? Conocer gente nueva. Bueno, yo tengo que ser muy honesto en cómo se va a traducir el amor de Dios en la materia, ¿no? O escribes, de esta manera, se traduce el amor de Dios porque me hace feliz. Pues eso que a mí me hace feliz es la traducción del amor de Dios, que me hace feliz. ¿Sí me explico? Sí. Pero en base a mis percepciones del mundo y con el mundo con el que yo estoy lidiando, resulta que tener más trabajo origina estrés y preocupaciones y estar lejos de la familia, no tener tiempo para mí. Entonces ahora eso me puede generar lo contrario. O tener más trabajo puede significar romper mis paradigmas. Quizá el precepto que yo tengo de trabajo no es algo que realmente me apasione, es algo que me da dinero porque es lo que aprendí, pero quizá no sea algo que me apasione, que me vuele la cabeza, que me encante. Es algo que aprendí, quizás mis papás me lo enseñaron, lo aprendí y es lo que creo que me da dinero, ¿no? Y es lo que considero que es mi trabajo. Pero no es algo que realmente se traduzca en amor, sino en necesidad. ¿Qué va a pasar? Que seguramente en esa línea de trabajo, pues ya no voy a tener trabajo y no va a haber nada. Y como no va a haber nada, pues yo me voy a ver obligado a buscar otras alternativas. Y esas otras alternativas me van a llevar a proyectos que realmente me apasionan, que me gustan, que me vuelan la cabeza y que me encantan. Ahora, esa brecha de resistencia, decir, no, tiene que ser así, tiene que ser con esto que ya tengo. La voy a vivir yo y la voy a sufrir, porque no entiendo para qué está ocurriendo. Y me explico, porque tengo percepciones. Entonces, en la familia, una familia más unida, y eso se va a traducir en mi familia en conflictos, en peleas, en discusiones. Digo, pero si yo a Dios le pedí, si a mí me hace feliz la unión familiar, ¿por qué estamos discutiendo tanto y por qué estamos todos del chongo? Pues porque es la manera de llegar a una familia feliz, comunicándote, aprendiendo a comunicarte, aprendiendo a abrir tu corazón, a entender al otro, ponerte en el lugar del otro, ser compasivo. Pues todo eso te va a llevar a un resultado, porque la separación que hay, o es por falta de comunicación, o es por falta de asertividad, o es por falta de ponerte en el papel del otro, en el lugar del otro, entender al otro, compasión, y bueno, Dios nos va a llevar a toda esa experiencia para poder tener un resultado. Y ese resultado se va a traducir en mi decisión, en cuánto tiempo me puede llevar. Evidentemente, lograr esto me puede llevar muchísimos años, o no me puede llevar nada, puede ser inmediato. Esa es la voluntad de Dios. Entonces todo se va traduciendo, ¿no?
Pero si yo decido que se traduzca a partir de mis percepciones, entonces, pues, ¿cómo le voy a hacer para que esto lo pueda experimentar ya? ¿Qué es lo que queremos? Experimentarlo ahorita, no en otra vida o no en 10 años. Queremos experimentarlo ahora. Entonces el amor de Dios siempre se traduce en el mundo de una manera que nos haga feliz. Pero si nosotros a través de nuestras percepciones decidimos cuál es la manera, ahí es donde nos vamos a meter en una brecha muy larga, en el que no vamos a entender por qué me está yendo de esta manera, por qué está pasando esto, por qué. No voy a entender por qué no fluyen las cosas en mi vida si se supone que Dios quiere que su hijo sea feliz, pero lo que está ocurriendo es lo contrario. Que parece que esto me está orillando a que cambie mi rumbo, a que haga otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde parte toda esta confusión de que Dios cubre todas nuestras necesidades. Y nosotros, por otro lado, decimos, ok, todas el amor de Dios, que se traduzca a partir de lo que el Espíritu Santo considere. Yo soy materia dispuesta y a partir de mis condiciones. Ahí es donde empieza el poder de decidir. Si va a pasar esto, que pase, pero que sea bonito y sea lo mejor para mí y lo pueda entender sin resistencias. Entonces el Espíritu Santo siempre me lo va a ir haciendo saber. Me va a decir, a ver, por ejemplo, en cuestión de trabajo, yo voy a decidir, ok, pues que no sea mi voluntad, que sea a partir de la voluntad de Dios. Y en nuestra mente se nos va a empezar a guiar, se nos va a empezar a decir, por aquí no, por acá. Adriana es un claro ejemplo y Mike de esa experiencia. Todos lo han vivido de una u otra manera. Y a partir de decidir cómo quieres experimentar algo. Si ya estás viviendo esto, pues tienes entonces que reconocer, ok, si no estoy siendo feliz con esto que estoy experimentando, ¿por qué no estoy siendo feliz? ¿Qué necesito reconocer, ajustar o abandonar? ¿Qué cosas necesito? O sea, si yo me empeño en un proyecto, por ejemplo, en cuestiones laborales, que el resultado va a ser enfermedad o va a ser estrés o discusiones o peleas o cosas así, entonces eso no es la traducción del amor. Y es algo de lo que Dios nos va a cuidar, porque en eso no se está traduciendo el amor, porque la consecuencia o el resultado es completamente opuesto a lo que Dios quiere para nosotros, porque solamente nos está enfermando, nos está generando conflicto. Yo explico, por ejemplo, digo, bueno, a mí me encanta mi trabajo, pero lo que yo genero de mi trabajo, pues es para pagar deudas y deudas que ni son mías, entonces me generan conflicto y no me generan felicidad. O sea, estoy obteniendo dinero, pero no es para mí, es para pagar, es para liquidar, para esto, para lo otro. Entonces, realmente yo tengo que ser honesto para qué quiero las cosas y para qué quiero la felicidad. Entonces, si está oculta, es cuando protegemos a los ídolos, que es parte de lo que hablaba sobre las percepciones, esta última parte que vimos del curso. Debemos de reconocer cómo queremos que se traduzca la felicidad en nuestras vidas y qué es lo que realmente queremos. Y ser vigilantes y quitar todas las justificaciones que están en medio de todo eso. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo les dije que esta clase iba a estar un poco más larga de lo normal, ¿eh? Pero Ahí. Ahí está. dime, Adriana.
nada más avisarte, a nosotros los viernes sí, yo creo que va a ser bien complicado que podamos estar presentes en la sesión. No sé los demás cómo anden en sus viernes, pero sí, nosotros sí se nos complica. Entonces, pues los viernes yo creo que la veríamos la grabación. Nomás avisarte eso. Bueno, quizá este mes, pues desde muchas fiestas, de mucho movimiento, de muchas visitas inesperadas y cosas así, quizá en algunos momentos opte por enviarles audios por WhatsApp. Grabo la clase como ahorita, pero les mando la grabación. Ustedes la escuchan cuando puedan, si es que están como muy atareados y no pueden estar en vivo. Y en algún momento en el que vamos a estar presentes todos, la hacemos a través de videollamada, ¿no? Quizá al principio, al menos este mes de diciembre y a principios de enero, como vamos a estar de vacaciones y ajetreadas con gente, familia y todo eso, lo más apropiado podría ser mandar audios y retomar en algún momento las clases así como las estamos teniendo. Ya ustedes irán midiendo qué es más conveniente para cada uno de ustedes, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? ¿Sí? Igual en algún momento se puede modificar los horarios sin ningún problema. Si es nada, pues que se haga un poco más tarde, un poco más temprano, o audios, que se manden audios. Normalmente así lo hacemos en el grupo anterior. Era a través de audios. Y pues estaba bastante bien. Luego hacíamos reuniones para hacer feedback o cosas así de retroalimentación. Y bueno, la diferencia que hacer la clase en vivo, desde que estamos presentes, todos al mismo tiempo, en el mismo ritmo, y aparte se pueden responder dudas en el momento del calor, ¿no? En el momento, porque ya luego tienes la duda y te pones otras cosas, se te olvida, ya se te pasó lo que ibas a preguntar, lo que ibas a decir, entonces se va dejando. Y el ego en eso es muy, muy perspicaz, porque hace que se te olviden, hace que ya no le tomas en cuenta importancia, y son cosas bastante importantes que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, eso que puede parecer muy sencillo, que Dios cumple todas sus necesidades, pero si tú te identificas completamente con el cuerpo, pues va a ser bien difícil que puedas ver la voluntad de Dios y cómo toma forma la voluntad de Dios. Pero conforme más vayas acercándote al Espíritu, te vas a ir dando cuenta de que las cosas obran para tu bien, de que, esto que pasó fue lo mejor, fue bueno, realmente fue un regalo. Realmente ese proyecto con ese cliente no se realizó porque iba a ser un problemón más adelante. Iba a estar yo metido en broncas que ni quería ni necesitaba. Entonces todo va pasando por algo bueno, ¿no? Todo va pasando por algo bueno. Desde que se te pierdan las llaves, porque no tenías que salir en ese momento, porque podía pasar algo, por cualquier cosa. Todo obra para nuestros bien. Entonces, cuando nosotros reconocemos que todo obra para nuestro bien, entonces empezamos a ser más abiertos y más vigilantes a Dios y a todo lo que nos ofrece Dios. Y como vamos a ir aprendiendo a cómo tomar decisiones, a cómo imponer nuestras decisiones, porque eso es un juego que debemos hacer en el mundo. El mundo nos impone sus reglas y no hay negociación. ¿Es esto o no es esto? Y en las reglas de Dios, las cosas cambian, porque el amor de Dios se traduce directamente, instantáneamente en nuestra vida, sin temas de tiempo, espacio, nada. Llega inmediatamente. Y eso va a ir cada vez perfeccionándose en nuestras vidas a tal punto que sea algo natural y que todo lo veamos como perfecto. A eso aspiramos. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Dime, Giovanna.
Josh, cuando ahora, antes de que hicieras este último resumencito, estabas hablando como de lo que yo debo sentirme feliz, digamos, si tomé una decisión o si mi trabajo me gusta o no me gusta o qué. Pero entonces me dio una sensación como que yo debería hacer como una lista para decir, bueno, esto me hace feliz, yo sé que con esto sí me voy a sentir realizada y además si se lo ofrezco al Espíritu Santo o ni siquiera necesito hacer eso, nada más le digo, Espíritu Santo, usted sabe qué es lo que me hace feliz, así que vaya quitándome lo que me estorba y vaya poniéndome lo que me sirve, así. Bueno, lo que tú vas a hacer digamos que tú tienes un proyecto, ¿no? Un plan que te hace mucha ilusión, que las palabras sobran. O sea, lo que importa es tu deseo, lo que hay en tu corazón, lo que tú sabes. Eso te va a hacer feliz. Pero lo que no sabes es las condiciones del mundo. O sea, normalmente yo sé que un proyecto me va a hacer feliz, pero llegar a ese proyecto tengo que hacer esto y esto y esto y esto y ya me hice bolas y a veces voy a tener que, va a tener que ser complicado, difícil, voy a tener que andar batallando. Entonces, sé que el resultado va a ser bueno, pero la subida va a ser una agonía. Porque es lo que el mundo nos ofrece. Agonía. O sea, el proceso va a ser bueno, pero ¿qué tuviste que pasar para llegar a eso? O sea, ¿qué tuviste que haber pasado para llegar ahora aquí? ¿Sí me explico? O sea, el resultado siempre es bueno, pero el proceso que el mundo ya te condiciona es terrible. Entonces tu deseo es muy importante. Entonces yo quiero esto. Y vas a decidir cómo quieres experimentar. Yo quiero que reconocer cuáles son los obstáculos y saber perfectamente qué hacer con ellos. Entonces, que todas las decisiones que yo tenga que tomar para llegar a ese objetivo, que sean tomadas por ti, Espíritu Santo, que sean guiadas por ti. Porque tú sabes cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar para llegar a ese objetivo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que son las decisiones correctas si no te generan culpa? ¿Sí? Que no te generan culpa. Y lo tienes que experimentar porque el mundo te va a dar de decir lo contrario. Por ejemplo, hay experiencias y casos que a veces es necesario amedrentar o amenazar a lo que podría aparecer en el mundo para poner un alto a situaciones. Y eso hace que todo cambie, ¿no? Pero el mundo puede decirte, no, eso no lo haría un hijo de Dios, eso no lo haría alguien espiritual o cosas así. Pero si no te generan culpa, esa fue decisión del Espíritu Santo, no tuya. Por lo tanto, no hay culpa, porque no la tomaste tú, fue el Espíritu Santo. Ah, es que a mí se me antojó gritarle a tal persona o decirle todas sus cosas, ¿no? Y no hay culpa, porque fue decisión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso era necesario. Yo no sé por qué, pero si el Espíritu Santo sabe que esa decisión me iba a llevar al resultado que yo quiero, pues yo no voy entonces a discutir con eso. Y habrá sin fin de decisiones que evidentemente por tu propia cuenta no te atreverías a tomar. Por eso van a ser como que difíciles, porque tú dices, por mi propia cuenta yo no haría eso. ¿Yo qué voy a andar haciendo eso? No, porque es el Espíritu Santo el que sabe que esa decisión es la que necesitas. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero este proyecto, pero me espero a las condiciones de las demás personas, a lo que los demás digan y hagan, ¿no? Por ejemplo, tengo un cliente que o un proveedor o algo que me contestan cuando quieren, que me pagan cuando quieren, que me tratan como quieren, pero yo estoy ahí porque considero que es algo importante y algo que me hace feliz. Entonces el Espíritu Santo me lleva a hacer cosas y tomar decisiones quizá muy opuestas a las que yo tomaría por mi propia cuenta, pero que me van a llevar
a poner las condiciones que yo deseo, las reglas que yo deseo. ¿Sí me explico? Así tal cual, puntuales. Y eso que me va a enseñar a poner mis límites, mis condiciones, mis reglas. Y así. Por ejemplo, es que nos quedamos de ver a las 9 y llegaste a las 10 o a las 11. Y pues yo te recibí, porque pues yo soy buena persona, ¿cómo te voy a andar ahí peleando y discutiendo y eso? No. Entonces el Espíritu Santo te da una decisión de poner límites. ¿Para qué? Él sabe. Quizás necesitas eso, o aprender de algo, y si son esas decisiones las correctas para llevar o para llevarte al objetivo que tú quieres, son las decisiones que se tienen que tomar. Y si no experimentas culpa, fue por el Espíritu Santo. Fueron sus decisiones, no las tuyas. Él tomó esa decisión y tú te sientes bien porque quizá esto es lo que necesitaba. O poner límites o hacerlo de esta manera, o no sé. Pero si tú le pides al Espíritu Santo que tome las decisiones que te van a llevar a ese deseo, a ese sueño que tú ya tienes claro, no tengas dudas que el Espíritu Santo te va a llevar directito, sin errores y sin dificultades, porque Él va a tomar las decisiones perfectas que te van a llevar a ese lugar. Nomás tienes que dejarte guiar y no contradecirlo y decir, güey, tú dijiste que le grite, tú dijiste que haga esto. No sé, te digo porque aquí ha habido muchas experiencias relacionadas a todo eso que son de todo. Hay capirotada para elegir, puedes elegir cualquier historia y las hay. Entonces pasa de todo, ¿eh? Y es el Espíritu Santo obrando. Puedes decir, pero el Espíritu Santo no hace eso. Si es necesario, sí. Él es el que entiende el mundo, nosotros no lo entendemos. Entonces, Él sabe por qué hace las cosas, nosotros no. Pero si nosotros queremos llegar a un punto, la única manera es con el Espíritu Santo, que no es necesariamente con el Espíritu Santo, pero es la más rápida. Es la que te ahorra tantos problemas, tantos conflictos y llegas directo. Entonces, ¿te quedó claro? Ahí va, lo vas a ir aprendiendo más y se va a ir perfeccionando y habrá lecciones específicamente para hablar sobre ese tipo de temas. Entonces, muchas gracias. Va a estar bueno. ¿Alguien más? Porque ya está haciendo tarde y hay que concluirla. Bueno, pues entonces voy a parar la grabación ya para despedirnos. ¿Te parece? A ver.